Hoy los saludamos en ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará ante él. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria, la honra y la alabanza de Dios nuestro Padre, quien es bendito por los siglos de los siglos. Él es el que abre ríos en las alturas y fuentes en medio de los valles, el que abre en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca, el que hace crecer en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, y pone en la soledad en lugares solitarios cipreses, pinos y bojes juntamente, para que veamos y entendamos que Él es Dios y que su mano es el que lo crea todo, que Él es el creador del universo y que hizo todas las cosas para la gloria de su nombre. Como dijo el Señor en Isaías 42:8, yo soy el Señor, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Por tanto, al Dios de los cielos, al único y sabio Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles algo que dice en Lucas, capítulo 6, versículo 46. Y luego, si puedes abrir tu Biblia en casa, hallarás estas palabras dichas por el Señor Jesucristo. Oye bien, allí dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Amén. El Señor dijo que por qué le llamaban Señor y no hacían lo que Él les decía, porque seguramente muchos le decían Señor, como hoy en día, pero estaban caminando, era en sus propios caminos, apartados de Dios. Y nosotros no tenemos derecho a decirle a Él Señor si no andamos bajo su autoridad, si no nos hemos sometido a su señorío y no nos hemos puesto bajo su autoridad para obedecerle, ya que la palabra Señor viene del hebreo Adonai y del griego Kurios, que significa el amo, el jefe, o sea, el que da órdenes, el jefe, el que tiene toda autoridad sobre nuestra vida. Si decimos a alguien que es el Señor nuestro, es porque le obedecemos, porque estamos bajo su autoridad y bajo sus órdenes. Y si realmente no le obedecemos, no tenemos derecho a decirle a Él Señor. Y hay un peligro decirle Señor y andar en su propio camino de pecado o en su camino alejado de Dios. El Señor dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, estamos en una generación que fácilmente le dice al Señor Jesucristo, Señor. Pero ¿será que todos los que le dicen al Señor, Señor, realmente son de Él? ¿Que están bajo su autoridad y le pertenecen?
que están sometiéndose a sus órdenes, que están bajo su señorío, no. Hoy la humanidad le confiesa con los labios, dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos de Él. No andan en sus caminos, no le obedecen. Muchos le dicen Señor y andan adulterando. ¿Y acaso eso es? ¿Será que el Señor es Señor de ellos? No, se están engañando a sí mismos. Muchos le dicen Señor y andan fornicando. ¿Será que el Señor es Señor de ellos? No, se están engañando a sí mismos. Muchos le dicen Señor y andan en homosexualidad o en lesbianismo. ¿Será que el Señor es Señor de ellos? No, porque no le obedecen. Primeramente, para que el Señor sea el Señor nuestro, tenemos que obedecerle a Él, obedecer su palabra. Muchos hoy en día le dicen Señor y andan llevando imágenes en los hombros o colgándose imágenes en el cuello o arrodillándose delante de imágenes, cosas prohibidas por Dios. ¿O es que no lo sabías? Si no lo sabías, necesita leer la palabra de Dios, porque el Señor mismo dijo, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Por decirte algo, el Señor dijo, no te harás imagen de nada de lo que está en los cielos, no te inclinarás ante ellas ni las servirás. En otro lugar en Deuteronomio dice, no te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios, lo cual aborrece. Pero hoy en día la humanidad le dice Señor y se levanta estatuas, le dice Señor y se levanta imágenes de lo que él piensa que es Dios. Le dice Señor y le prende velas a estatuitas vanas de yeso y de palo, y sin embargo le dicen Señor y están en completa desobediencia. ¿Será que el Señor es Señor de ellos? Le dicen Señor y mienten, le dicen Señor y engañan, le dicen Señor y estafan, le dicen Señor y consultan adivinos, van a prostitutas, en fin, le dicen Señor y están violando niños y niñas, y a veces hasta los mismos hijos, y le dicen a Él Señor. ¿Será que el Señor es Señor de ellos? No, no es Señor de ellos. Y si no es Señor de ellos, no van camino al reino de Dios. Le dicen Señor y se emborrachan. Le dicen Señor y consultan brujos y hechiceros. Le dicen Señor y hacen toda clase de perversidades. Y le dicen Señor. Le dicen Señor y son vulgares y mal hablados. Sepulcro abierto es su garganta. A veces uno pasa por ahí, oye sepulcros abiertos hablando, que solo se ve que dentro de ellos hay puros huesos de muerto, porque no viven para Dios. Y derraman la boca del impío derrama malas cosas. La boca del impío derrama perversidades. Como dice la Biblia, sepulcro abierto es su garganta. Pero le dicen Señor, con la misma boca que le dicen a Dios Señor, están maldiciendo al prójimo, están insultando al prójimo. De una misma boca sale agua dulce y amarga. Y eso no puede ser así. Hoy en día estamos en una generación que le dice a Dios Señor, pero hacen toda clase de mal y se están engañando a sí mismos.
Cuando nosotros le decimos al Señor Jesucristo Señor, es porque hemos decidido obedecerle a Él. Hemos decidido obedecer su palabra. Hemos decidido ponernos bajo su autoridad. Antes nos gobernaban las tinieblas, porque todo ser humano tiene un tiempo que lo gobierna las tinieblas. Él no nace en la luz. Él no nace automáticamente en el reino de luz. Él nace como pecador y tiene que llegar un día en que se convierta de las tinieblas a la luz, para ahí sí decirle al Señor Jesucristo, Señor, pero obedecerle. El Señor le dijo a Pablo que predicara para que abriera los ojos de la gente, para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe que es en Él el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Para entrar al reino de los cielos, por eso es necesaria la conversión. Como dijo el Señor en Jeremías 3:22, convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. La conversión es necesaria para sanar nuestra alma. La conversión, el arrepentimiento, el abandono del pecado y el arrepentimiento es necesario para entrar al reino de Dios. Porque no todo el que diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Son los que se han arrepentido, se han convertido de las tinieblas a su luz, para andar con Él en obediencia, para andar en el camino de la luz, guardando su palabra. De otra manera nos estamos engañando a nosotros mismos. El hombre puede tener religión por montón, pero la religión no te va a entrar al reino de Dios. Y si tú crees eso, estás equivocado. El que nos da vida, nos da perdón y vida eterna y salvación es Jesucristo. Hoy en día tenemos religiosos adúlteros, religiosos fornicarios, religiosos afeminados, religiosos homosexuales y lesbianas, religiosos mal hablados, religiosos idólatras, religiosos borrachos, en fin, ¿para qué sigo la lista? Sin embargo, son religiosos. Por eso el Señor le dijo, si vamos a hablar de religiosos, hablemos de los fariseos, que ellos eran los que se vestían de vestiduras largas, que les encantaba ponerse las sotanas, que les encantaban las salutaciones en las plazas y que les dijeran Rabí, Rabí, maestro, maestro, Rabí, Rabí, que les encantaban los primeros lugares de honores. Y el Señor les dijo sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de muertos. Y les dijo serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? Si vamos a hablar de religiosos, hablemos de los fariseos. Pero hoy en día hay mucho fariseísmo. Eso no se ha terminado todavía. Eso existen por miles. Pero ¿será que van a entrar al reino de Dios llevando a la gente a los ídolos? ¿Llevando a la gente a adorar a la criatura en vez de al Creador? ¿Enseñándoles a que honren imágenes? ¿Violando los mandamientos de Dios? Por eso la tierra se ha contaminado y ha caído en un hoyo de tinieblas. Y si el ciego guía al ciego, ambos van a caer en el hoyo. Por eso la salvación, la Biblia nos la presenta en Cristo Jesús. Él es la puerta de salvación. Cuando Jesucristo decidió salvar al hombre, cuando el Padre decidió
salvar al hombre, mandó al Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que pagara nuestra culpa. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Cuando Dios quiso salvar al hombre, nos dio al Hijo, su Hijo amado, y envió su Espíritu para santificarnos, para transformarnos, para guiarnos, para fortalecernos, para que estuviera con nosotros, para que entrara en nuestras vidas y nos diera una nueva vida. No envió otra religión. El camino hacia el Padre es Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo Él es el camino a Dios. Efesios 2:18 dice que por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es a través de Cristo. Jesucristo es la solución para el hombre. Jesucristo es la salvación. Como anunció el ángel, hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Sí, Él venía a liberarnos del pecado. Él venía a tomar sobre sí el castigo de nuestros pecados, para que la justicia de Dios no fuese pasada por alto. Él sufrió el juicio de la justicia divina, para que la justicia divina no fuera pasada por alto, sino que fuera satisfecha. Y Él está recibiendo, buscando pecadores para convertirlos en hijos de Dios. El Padre busca adoradores, pero el Hijo busca pecadores para convertirlos en hijos de Dios y en adoradores del Padre Celestial. Y el Hijo amado te está buscando a ti. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero tú necesitas convertirte, necesitas arrepentirte, que es un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de equipo, si lo podemos decir así. Antes estábamos en las tinieblas, ahora caminamos en la luz. Antes caminábamos en el reino de tinieblas, ahora caminamos en el reino de su Hijo amado, en el reino de luz. Nos cambiamos de equipo, estamos bajo una nueva autoridad. Antes servíamos a Satanás sin saberlo, pero la conversión es ahora: servimos al Dios viviente, servimos al Señor Jesucristo. Un cambio de equipo, un cambio de gobierno, un cambio de autoridad. Ahora el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Según de Corintios 5:17. Y Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y vino a otorgarnos vida eterna. Pero todo es posible entrando por esa puerta de salvación que es Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. La condenación, de que hay que hablar de eso porque el hombre se pierde, porque no sabe que va rumbo a una condena por causa del pecado. Porque el alma que pecare, esa alma morirá. Ezequiel 18:4 lo dijo Dios. Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El hombre sin Cristo está bajo un juicio de condenación, pero Jesucristo vino a librarnos de ese juicio. ¿Y cómo nos iba a librar? Él iba a llevar nuestra culpa y nuestro pecado. Su sangre iba a ser derramada por los que creyeran en Él para el perdón de pecados. Y eso hoy tú lo puedes tener hoy, querido amigo. Puedes tener el perdón y la vida eterna, pero tienes que darte la media vuelta. Tienes que arrepentirte, tienes que cambiar de camino, tienes que cambiar de equipo. ¿Cuánto más vas a seguir en el equipo perdedor? El equipo perdedor es el de Satanás y sus demonios.
Ese es el equipo perdedor. El equipo ganador es el equipo de Jesucristo. Hoy se pelean por votar por alcaldes, gobernadores, por presidentes. Pero déjame decirte algo, que el que vota por Cristo y el que se pone en su equipo es el equipo ganador para siempre. El equipo que va a permanecer es el que está en el reino de Dios. Ese es el que va a ser más que vencedor, más que ganador, porque va a ganar su alma. Pero en el que no esté en el reino de Dios va a ser más que perdedor. El Señor dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también dijo la escritura que les leí al principio: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lucas 6:46. Hoy sométete a Cristo, recíbele como tu Señor, como tu Adonai, recíbele como tu jefe, tu amo, pero arrepiéntete para que Él pueda empezar a cambiar tu vida. Él es el que hace el cambio, pero el hombre tiene que desear cambiar de camino. Voy a hacer una oración de fe y una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y una cosa muy importante: donde Jesucristo es Señor, es Salvador. Donde Él no es Señor, no es Salvador. Eso es muy importante que lo entiendas. Hasta que Jesucristo sea tu Señor, Él vendrá a ser tu Salvador. Viene juntos. Donde es Señor es Salvador. Hebreos 5:9 dice, oye bien, Hebreos 5:9, Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Lo oíste? Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, o sea, los que le han coronado como Señor y se han puesto bajo su autoridad. Bien, voy a hacer una oración de entrega. Si quieres recibir a Cristo hoy como tu Señor y como tu Salvador, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco que soy un pecador, Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios eterno, tú eres el Hijo del Dios eterno, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, y que tú eres el Señor. y que tú eres el Señor. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, Creo que tú moriste por mí en la cruz del derramando tu sangre derramando tu sangre para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los Creo muertos que resucitaste entre los y muertos, que vives para siempre. que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero cambiar de camino. Quiero cambiar de camino. Quiero cambiar mi dirección. Quiero cambiar mi dirección. Quiero caminar contigo en este Quiero mundo. caminar contigo en este mundo. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Señor. Por eso ahora te recibo en mi vida Por eso ahora te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi y Dios, como mi Salvador. como mi Salvador. Entra en mi vida, Entra en mi vida, cámbiame, cámbiame, límpiame con tu preciosa sangre límpiame con tu preciosa de sangre todos mis pecados de todos mis pecados. y perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Libra mi alma Libra mi alma de la condenación eterna. de la condenación eterna. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas y a los poderes de las que tinieblas estén operando en mi vida, que estén operando en mi vida, y someto mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Dame una nueva vida Dame una nueva y vida, dame un nuevo corazón dame un nuevo corazón que te obedezca, que te obedezca, que te ame que te ame, y que te sirva. que te sirva. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme
tu perdón para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación en el nombre de tu Hijo en Jesucristo. nombre de tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy En gracias nombre te doy gracias por la salvación de mi alma la salvación de mi y el alma, perdón de mis pecados. perdón de mis pecados. Amén Amén. y amén. Gloria a Dios, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Encuéntrate en una iglesia cristiana, habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor a todo aquel que cree. Pero para el bautismo hay que primero creer en el Señor. Y luego hay que tomar el paso de la fe, hay que arrepentirse y hacerse y entrar en las aguas para bautizarse. Ese es el bautismo cristiano. Y es totalmente sumergido porque es figura de una sepultura cuando entramos en las aguas. Sepultados con Cristo, cuando salimos de las aguas es para vivir en una nueva vida, resucitados con Cristo. Que Dios te bendiga. Padre, bendito Dios. Ella se llama Ercilia.